Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a estudiar cómo funciona un circuito recortador Zener en corriente alterna, lo que se considera un limitador doble asimétrico. El motivo de que sea asimétrico es porque con respecto a los semiciclos positivo y negativo de nuestra onda, pues no se comporta igual cuando el semiciclo es positivo que cuando es negativo. Para eso vamos a verlo en el siguiente tutorial de electrónica, donde veamos lo que es el circuito recortador doble simétrico. Aunque tengamos dos diodos Zener, como es el caso que tenemos aquí presentado, que sería un único diodo Zener, incluso con dos diodos Zener podemos tener un limitador doble asimétrico, que sería un limitador que está limitando por la cara superior, es decir, en el semiciclo positivo y en el negativo, pero que si no son idénticos no ejercerían una simetría en el recorte. Bien, en este caso tenemos uno solo y evidentemente no puede facilitarnos un doble recorte, sino que simplemente nos facilitará un recorte en el semiciclo superior y una condición de diodo normal en el semiciclo negativo. Bien, vamos a estudiarlo recordando primero qué es esto del diodo Zener. Bueno, pues partimos de un circuito como el que estáis viendo en la imagen. Digamos, esto representaría un transformador con una alimentación inicial de 230 voltios y una tensión secundaria de 10 voltios con 0,5 amperios, que para nosotros sería nuestra V sub I, nuestra tensión de entrada al circuito. Tenemos una resistencia, que es una carga de prueba, que nos va a servir para que no exista una condición de cortocircuito y para aparte poder comprobar y chequear que efectivamente el circuito realiza los cambios de tensión que vamos a estipular que se generan. Tenemos un diodo Zener, tal y como se aparece aquí. En este caso, para la simulación, le hemos considerado un valor nominal de 4 voltios, ya veremos qué significa esto, y tendríamos una V sub 0 que sería nuestra tensión de salida, esa V out, que sería la que está situada entre los extremos superior e inferior de nuestro diodo Zener. Bueno, pues como decía, vamos a empezar recordando qué es esto de un diodo Zener, por qué no es un diodo normal. Bueno, pues un semiconductor, en principio genérico, lo que hace es que se comporta pues como según qué condiciones se comporta como un aislante o como un conductor, dependiendo de que tengamos unas características u otras de tensión. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a polarizar directamente en un primer lugar nuestro diodo. Si hacemos una polarización directa, significa que tenemos más tensión en el ánodo que en el cátodo, en el positivo que en el negativo, y por lo tanto se comportaría como un diodo normal, con una caída de tensión, estamos hablando en silicio, 0,7 voltios. En caso de que tengamos una polarización inversa, lo que estamos haciendo es invertir el punto positivo sobre el cátodo y el punto negativo sobre el ánodo. Es decir, estamos invirtiendo la pila y por donde antes salía la intensidad, ahora le estamos haciendo que entrara. Esto en un diodo normal no podría ocurrir, porque se generaría una barrera, un salto de potencial tan alto que sería imposible que se pudiera generar ese salto electrónico necesario para la circulación de corriente. ¿Qué es lo que ocurre en un diodo Zener? Porque está diseñado para que sí pueda funcionar en esta polarización inversa. Y de hecho es lo que realmente lo hace interesante para la circuitería, porque si no sería un diodo normal y corriente. Bien, pues hay una zona de trabajo, si os fijáis en la gráfica, donde comparamos la tensión con la intensidad, que tenemos en el primer cuadrante una región normal de la que se puede utilizar para un diodo normal estándar, con más o menos pendientes según la arquitectura que tenga en su fabricación, pero donde vemos que a unos valores de tensión le corresponden unos valores de intensidad y que como no es una línea, pues no son unas magnitudes, totalmente proporcionales, sino que habría que ajustarlo a función de una serie de parámetros, que es donde aparece ese punto Q de funcionamiento en función de cuánto valga. Bueno, pues lo interesante para nuestro diodo Zener, como decía, es el tercer cuadrante, esta región donde se encuentra una V sub Z, una V de trabajo para el Zener negativa. En condiciones normales, un diodo normal no funcionaría, pero en estas condiciones sí puede funcionar, dentro de lo que se conoce como su región de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que resultan interesantes, los parámetros que resultan interesantes para caracterizar nuestro diodo Zener? Bueno, pues primero esa tensión nominal del Zener. Es, digamos, donde se encuentra ese punto de trabajo efectivo, donde nosotros podemos ubicar de forma óptima, trabajando a nuestro diodo Zener. Ese punto, esa VZ, puede tener una oscilación entre unos valores máximos y mínimos, los tenéis aquí. Bueno, pues son los que acotan esa región de trabajo y donde nos garantizan que puede funcionar sin que tenga una serie de problemas estructurales o que pueda generar incluso en daños para el propio dispositivo. Al mismo tiempo tenemos una intensidad
que también tiene unos valores máximos y mínimos. Lógicamente depende de la ley de Ohm con respecto a cuánto sea su valor, depende del voltaje, depende de la carga, pero los valores extremos que garantizan que el aparato pues, no va a sufrir daño serían los que corresponden a ese mínimo y ese máximo en la corriente. A partir de aquí tenemos un parámetro característico que es lo que se conoce como la tensión de codo. Es una desviación drástica que sufre la curva del aparato, a partir de la cual se corresponden unas pequeñas desviaciones, unos pequeños aumentos en el lado negativo de la tensión de trabajo, con unos grandísimos incrementos en las corrientes que experimenta el aparato. En polarización inversa estamos hablando, cuando, digamos, reciben más potencial en la parte correspondiente al ánodo, al cátodo, que en el ánodo. Bien, pues en una gráfica como la que tenemos aquí, esta sería la V sub I, esta sería, digamos, la zona rectificada después a la salida del secundario del transformador, sería nuestra V sub I. Lo hemos representado como una fuente alterna, una fuente continua, pero la onda que tenemos realmente es una corriente alterna, para simular, en este caso, solamente el semiciclo positivo. Aquí tendríamos que, con el sentido convencional, no con el sentido electrónico de circulación de corriente, tendríamos que el mayor potencial se genera en la cara superior de nuestra batería, de nuestra pila, y recorre la intensidad, sale de ese punto para retornar por el negativo, atravesando la carga de prueba y también, en caso que sea necesario y en las regiones de trabajo correspondientes de nuestro diodo, atravesaría el Zener. Tenemos en cuenta que estos dos puntos, que es la Vout, esta V de salida, están en paralelo con la tensión del Zener, con lo cual significa que tienen el mismo valor. Bien, pues, ¿qué ocurre entonces en un elemento de positivo? Bueno, pues en el semiciclo positivo estaríamos trabajando con una polarización inversa, porque hay más potencial en la parte correspondiente al cátodo que en el ánodo, y por lo tanto la corriente está trabajando en la región que a nosotros nos resulta más interesante, que es esa región Zener. Bien, pues lo que ocurre a partir de aquí es que a partir de esa tensión nominal que estamos trabajando, cuando la V sub I excede ese valor, la señal de entrada sigue haciendo su recorrido, pero se estabiliza en esa tensión Zener la V0. La V0 no puede subir por encima de ese valor de V Zener. Luego, hasta llegar a este valor, la señal copia a la V de entrada, a la V sub I, pero a partir de ese valor se genera pues como una asíntota horizontal, que no es una asíntota porque no tiene dimensión infinita, sino solamente lo que mida de ancho ese pulso, pero para que nos entendamos, sirve como de cota superior a la tensión. ¿Y hasta cuándo ocurre esto? Bueno, pues hasta que el semiciclo positivo empieza a tener un valor, una coordenada de ordenada de valor inferior a esa tensión Zener. En ese momento, automáticamente deja de ser horizontal y vuelve a copiar la señal. ¿Hasta cuándo ocurre esto? Bueno, pues hasta que se inserta en el semiciclo negativo. Pero incluso en el semiciclo negativo, la señal vuelve a ser copiada con respecto a la de entrada hasta que se desvía cuando nos aproximamos a esos 0,7 voltios que estamos trabajando, que es, digamos, la tensión a la que funciona un diodo normal. Porque en este caso, cuando le damos la vuelta a la onda, es como si le invirtiéramos la polaridad a esta pila. Y por lo tanto, ahora la mayor tensión se encontrará en la parte del ánodo y la menor tensión en el cátodo, y por lo tanto es como si se comportara, trabajando en directa, como un diodo normal. En ese caso, la tensión se estabilizaría a partir de este valor, que sería esos 0,7 en la región negativa, con lo cual menos 0,7 voltios. Esto se va a entender mejor si vemos una simulación que he preparado para que se pueda entender con más facilidad. La vamos a comentar, es muy rápida y la vamos a comentar sobre la misma simulación. Aquí tenéis el circuito que estamos estudiando y lo que vamos a ver aquí es cómo tenemos dos ondas solapadas, que ahora vamos a separar una de otra. La onda roja corresponde a la señal de entrada, la V sub I, y esa pequeña onda azul que vemos es el recorte de onda que experimenta debido a la tensión de Zener. Por lo tanto, sería el equivalente a la V sub 0. Ahora veríamos la tensión, vamos a ampliarla un poquito, así como la veis aquí. Esta sería exclusivamente la tensión de Zener, donde aquí sí podéis ver, en un caso de simulación real, veis que tenemos un horizontal que tiene una amplitud máxima de 4 voltios, porque ese es el valor que tiene la tensión Zener del diodo que hemos simulado. Luego aquí estarían esos 4 voltios. En el caso positivo, en la región negativa, en el semiciclo negativo, el diodo se comportaría como un diodo normal, que hemos dicho que tiene una caída de 0,7 voltios. Por eso, si os fijáis, no llega la amplitud negativa de esta señal recortada
de nuestro Zener no llegaría siquiera a menos 1 voltio, se quedaría en esos menos 0,7. La idea es que nosotros, teniendo una señal de entrada V sub I, como la señal roja que habéis visto inicialmente, acabe dándonos a la salida una señal recortada con este valor. Ya veremos en otro vídeo que podemos recortarla de forma simétrica, pero no es el caso que nos ocupa. Ahora vamos a verla ya montada con una mayor amplitud. Esta es la señal de entrada y ahora vamos a superponerle la señal del recorte para que quede la imagen final con esta, es la que estaba comentando. Y aquí podemos ver la señal de entrada que hasta que alcanza la tensión Zener, las dos ondas van solapadas una con otra, pero a partir de que la señal de entrada crece por encima de ese valor umbral que nos da el Zener, la señal se recorta. Luego, si yo tuviera un polímetro conectado a los extremos de V sub 0, esta señal no podría dar nunca más de la V de Zener, que estamos hablando. En este caso serían esos 4 voltios. Luego tendríamos que ir creciendo nuestra medición en el polímetro mientras la onda no excediera la V Zener, y llegando a ese valor de 4, el polímetro quedaría marcado, la parte voltiométrica, a esos 4 voltios hasta que la señal VI de entrada bajara por debajo de ese valor. En el semiciclo negativo bajaría, pero se estancaría en los menos 0,7 voltios, hasta que el semiciclo negativo superara ese valor y volviera a repetirse de forma continua, que es lo que estamos viendo en nuestra señal. Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés, sobre los circuitos recortadores Zener, en este caso doble asimétrico, que espero que haya sido de tu interés. Y simplemente recordarte que haremos más tutoriales de este tipo, con la simulación adecuada y las explicaciones correspondientes, y que te espero aquí en el próximo tutorial.